Temprano por la mañana, el bombero George Tiafai acababa de terminar un agotador turno de 24 horas en la estación de bomberos. Agotado pero aliviado de por fin pasar tiempo con su hija, condujo hasta la casa de su abuela para recoger a Madison, de 8 años. Mientras conducían a casa, Madison, de repente, recordó que había olvidado algo importante en el apartamento de su madre. Mientras se acercaban a la casa adosada, una sensación inquietante se apoderó de él. Un peso pesado se asentó en su pecho al entrar, y en ese instante, su mundo se desmoronó. Allí, tendida en el suelo de la sala, yacía el cuerpo sin vida de Shauna. Su rostro era apenas reconocible, magullado, ensangrentado, golpeado más allá de lo imaginable. La brutalidad era abrumadora. Estimados espectadores, por favor, no se olviden de darle me gusta, dejar un comentario debajo del video y suscribirse al canal para no perderse nuevos videos. Esto es muy importante para nosotros. Este documental se centrará en Shauna Ann Castleton, quien nació el 13 de marzo de 1966 en Salt Lake City, Utah, siendo hija de William y Nancy Castleton. Era la segunda hija en un hogar grande y bullicioso, donde creció con su hermana mayor, Paula, y 5 hermanos menores. En 1978, cuando Shauna tenía solo 12 años, la familia se trasladó a Pensilvania debido al trabajo de su padre. La mudanza fue un cambio significativo, pero Shauna lo tomó con calma, adaptándose rápidamente a su nuevo entorno. Solo 2 años después, en 1980, los Castleton se mudaron una vez más, esta vez al norte de Virginia. Para entonces, Shauna era una adolescente, y tales transiciones podrían haber sido difíciles para algunos, pero no para ella. Lo que realmente distinguía a Shauna era su personalidad. Tenía una energía efervescente que podía iluminar cualquier habitación, un rasgo que permaneció con ella a lo largo de su vida. La gente se sentía atraída por ella debido a su presencia cálida y acogedora. En el trabajo, era conocida por sus sorpresas consideradas, llevaba cupcakes para los cumpleaños de sus compañeros, dejaba pequeñas notas de aliento y se aseguraba de que nadie se sintiera nunca olvidado. Su calidez y amabilidad genuinas dejaron una impresión duradera en todos los que conoció. Para alguien tan dinámica y llena de vida como Shauna, no había mejor ciudad para llamar hogar que Las Vegas. A la edad de 28 años, en 1994, tomó la audaz decisión de mudarse a la vibrante ciudad del desierto en busca de oportunidades. Inicialmente encontró trabajo en el departamento de cosméticos de Fifth Avenue, una tienda departamental de lujo. Aunque disfrutaba trabajando con productos de belleza e interactuando con los clientes, Shauna pronto se dio cuenta de que el comercio minorista no era donde estaba su corazón. Anhelaba el pulso de la vida nocturna de Las Vegas, la energía, la emoción, algo más acorde con su naturaleza extrovertida. No pasó mucho tiempo antes de que encontrara su verdadera vocación. Shauna consiguió un puesto como camarera de cócteles en un casino recién inaugurado, entrando en un mundo que le venía como anillo al dedo. Con su sonrisa deslumbrante, su ingenio agudo y su encanto sin límites, rápidamente se convirtió en una favorita tanto entre sus colegas como entre los clientes del casino. Durante los siguientes 11 años, construyó una sólida reputación como una de las camareras más queridas del establecimiento. A principios de la década de 2000, tenía un ingreso impresionante. Ganaba más de $100,000 anuales entre salario y propinas. Su belleza natural, unida a su personalidad contagiosa, la convertía en un imán para las atenciones. Los hombres frecuentemente le pedían salir, esperando conquistarla, pero Shauna se mantenía selectiva. No estaba interesada en aventuras casuales. Estaba esperando algo real. Entonces, una fatídica tarde, todo cambió. Aproximadamente un año después de comenzar su trabajo en el casino, Shauna cruzó miradas con un hombre al otro lado de la sala. Era alto, de hombros anchos y con una apostura sin esfuerzo, con el tipo de presencia que hacía volver cabezas donde quiera que iba. Su sonrisa cálida y segura captó su atención inmediatamente, y la intensidad de su mirada le provocó un escalofrío. Su nombre era George Tiafai, un bombero del Departamento de Bomberos de Las Vegas. Desde el principio hubo algo eléctrico entre ellos.
Su conexión fue inmediata e innegable. George no solo era físicamente impactante, tenía una complexión atlética, rasgos marcados y el tipo de manos fuertes y firmes que venían con su tipo de trabajo, sino que también tenía una personalidad magnética. Su encanto era natural, su risa profunda y tranquilizadora. Se comportaba con la confianza tranquila de un hombre que había dedicado su vida a servir a otros, arriesgando su propia vida para salvar a extraños. Mientras Shauna lo iba conociendo, se dio cuenta de que era aún más extraordinario de lo que parecía. Después de graduarse, había asistido a la prestigiosa Academia Militar de los Estados Unidos y luego había servido en el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Había pasado años construyendo escuelas y sistemas de suministro de agua en regiones empobrecidas, enviando la mayor parte de sus ganancias a casa para mantener a su madre y a su hermana discapacitada. Era desinteresado, fuerte y compasivo, una combinación rara que hizo que Shauna se enamorara completamente de él. Solo un año después de su primer encuentro, su romance vertiginoso culminó con el nacimiento de su hija, Madison. La llegada de su niña fue el momento más feliz de la vida de Shauna. A partir de ese momento, sus prioridades cambiaron por completo. La maternidad se convirtió en su mayor alegría y dedicaba cada momento libre a su pequeña. Debido a que tanto Shauna como George tenían trabajos demandantes con horarios irregulares, Madison a menudo se quedaba con su abuela. Pero Shauna nunca dejaba que un momento se desperdiciara. Cada vez que recogía a su hija, la colmaba de afecto, compensando el tiempo perdido con infinitos abrazos, cuentos antes de dormir y susurrados te quieros. Cada día, se maravillaba de la suerte que tenía por tener esta pequeña familia perfecta. Cuando Madison cumplió 3 años, George y Shauna finalmente se casaron en marzo de 2006. Los recién casados celebraron una ceremonia de boda privada en Hawái, pocos días después del 40º cumpleaños de Shauna. Los primeros años después de la boda, Shauna y George genuinamente parecían contentos en su matrimonio. Eran devotos el uno del otro, criando a su hija con amor y cuidado, y por un tiempo, la vida pareció seguir el guión de un cuento de hadas. Pero, como en muchas historias, la felicidad tiene una cualidad frágil, y no pasó mucho tiempo antes de que aparecieran grietas en su vida aparentemente perfecta. La felicidad de sus primeros años juntos gradualmente dio paso a la tensión y el conflicto. El cambio comenzó después del colapso financiero de 2008, cuando la recesión económica y la crisis inmobiliaria los golpearon duramente. Como tantos otros, los Tiafai se encontraron luchando por mantenerse a flote. Perdieron una cantidad significativa de dinero, y con esa pérdida llegó un cambio en George, una transformación drástica e inquietante. Una vez un esposo amoroso y solidario, se volvió amargado, resentido y cada vez más agresivo. Era como si el hombre del que Shauna una vez se había enamorado tan profundamente hubiera sido reemplazado por alguien irreconocible. Las dificultades financieras parecieron amplificar sus peores cualidades, convirtiéndolo en alguien lleno de celos e ira. Al principio, Shauna intentó ser comprensiva. Ella sabía que los tiempos eran difíciles y el estrés estaba en su punto más alto, pero lo que no podía ignorar era cómo había cambiado el comportamiento de George hacia ella. Ella confió a sus amigos que se había vuelto hipercrítico, escudriñando todo lo que ella hacía. Comenzó con pequeñas cosas, miradas de desaprobación por cómo organizaba la cocina, suspiros irritados cuando compraba algo sin importancia para Madison, pero rápidamente escaló. Él comenzó a contar cada dólar que ella gastaba, haciendo comentarios despectivos sobre sus decisiones y menospreciando sus esfuerzos en todo momento. Luego, llegó el momento que destrozó cualquier amor y respeto que aún tuviera por él. Una tarde, mientras Shauna se alistaba para el trabajo, George cruzó una línea que nunca podría deshacer. La llamó una mujer de mala reputación, un insulto degradante que le lanzó frente a su pequeña hija. Madison, apenas una niña, había observado en un silencio atónito, con los ojos muy abiertos por la confusión y el miedo. Fue en ese momento que Shauna se dio cuenta de la magnitud del resentimiento de George. Su ira no era solo por sus problemas financieros, era por su propio sentido de insuficiencia.
Él no podía soportar el hecho de que su esposa era ahora la principal sostén de la familia. Su orgullo herido se transformó en una inseguridad insoportable, y en lugar de lidiar con ello de manera constructiva, se desquitó con ella de la manera más cruel. A medida que su matrimonio seguía desmoronándose, el comportamiento de George se volvió cada vez más errático. Sus acciones ya no parecían basadas en la lógica, sino más bien en un intento de afirmar control. Para fastidiar a su esposa, formó una amistad improbable con un vagabundo, un hombre que no tenía a dónde ir y nada que perder. Sin consultar a Shauna, George invitó a este extraño a su propiedad y comenzó a contratarlo para trabajos ocasionales. Este hombre, desaliñado, impredecible e inquietante, se convirtió en una presencia amenazante en la vida de Shauna. A menudo se encontraba sola en la casa con Madison, mientras el vagabundo merodeaba afuera, haciendo las tareas que George le había asignado. Algo en él le erizaba la piel. Su mirada se posaba durante demasiado tiempo. Su presencia se sentía invasiva, y había una amenaza tácita en su actitud que la ponía nerviosa. Cada vez que ella expresaba sus preocupaciones a George, él desestimaba sus temores, tachándolos de paranoia. Era como si disfrutara de su incomodidad, saboreando el hecho de que ella ya no se sintiera segura en su propia casa. La comprensión la golpeó fuerte. Su esposo ya no se preocupaba por su bienestar. El hombre que una vez había prometido protegerla, ahora parecía indiferente a su angustia. Shauna siempre había imaginado un tipo de vida diferente, un hogar acogedor lleno de calidez, risas y amor. Ella había soñado con un matrimonio construido sobre el respeto mutuo, con un esposo que la apreciara, y con una hija que crecería rodeada de un apoyo inquebrantable de sus padres. Pero en cambio, se encontró atrapada en una situación donde la indiferencia, el resentimiento y el control habían reemplazado al amor. El peso de todo ello se volvió insoportable. A medida que pasaban los meses, la esperanza disminuía. Cada intento por reavivar lo que una vez tuvieron se encontraba con una fría indiferencia. Para abril de 2012, Shauna había llegado a su límite. Finalmente, tomó la dolorosa decisión de irse. Aunque la decisión era angustiante, sabía que era la única manera de protegerse a sí misma y a su hija. Aceptó compartir la custodia de Madison, esperando que incluso en la separación, George siguiera siendo un padre decente. Y a pesar de todo, una pequeña parte de ella, una parte que aún se aferraba al optimismo, esperaba que quizás, con el tiempo, pudieran reparar el daño. Shauna incluso intentó la consejería matrimonial como un último esfuerzo, pero fue allí, en la oficina de la consejera, donde enfrentó la cruda realidad. Se había acabado. El hombre sentado a su lado en esas sesiones no era el hombre con el que se había casado. Ya no era el bombero amable y apasionado del que una vez se había enamorado. Ese verano, la vida de Shauna experimentó una transformación masiva. Canalizó su energía en su trabajo, sobresaliendo en su carrera a pesar de la turbulencia emocional. Se mudó a una modesta pero acogedora casa adosada en las afueras de Summerlin, Nevada, a solo 30 minutos del casino donde trabajaba. No era la gran casa familiar que una vez había imaginado, pero era suya. La casa adosada tenía su propia entrada privada, un garaje y el espacio justo para que ella y Madison comenzaran de nuevo. Trabajó incansablemente para convertirla en un santuario, un hogar lleno de calidez y estabilidad para su hija. A pesar de sus largas jornadas de trabajo y el agotamiento que a menudo las acompañaba, nunca dejaba que sus luchas se notaran. Siguió siendo la misma mujer optimista y decidida que siempre había sido. Una vez, a principios de septiembre, Shauna terminó su turno en el casino como de costumbre y se dirigió a su casa. Al entrar a su apartamento, el corazón de Shauna se aceleró al notar inmediatamente que algo andaba mal. Un escalofrío recorrió su espalda mientras sus ojos recorrían la habitación, buscando cualquier cosa fuera de lugar. Era inconfundible. Alguien había estado allí antes que ella. Ni siquiera podía llamarse un robo típico. Por extraño que parezca, todos sus objetos de valor permanecían intactos. Sin embargo,
una cosa faltaba: su anillo de boda. Eso solo era lo suficientemente perturbador, pero el descubrimiento que siguió hizo que la situación fuera mucho más inquietante. Mientras revisaba sus pertenencias, notó que algo más faltaba: la parte inferior de su traje de baño. Pero aún más extraño fue lo que habían dejado en su lugar: un par de calzoncillos masculinos, de talla pequeña, doblados ordenadamente, como si los hubieran dejado allí deliberadamente para que ella los encontrara. Toda la situación era incomprensible. La idea de que un extraño hubiera revuelto sus posesiones privadas, tocado sus cosas y dejado esta repugnante tarjeta de visita la dejó conmocionada. Y sin embargo, a pesar del terror que se apoderaba de sus huesos, no estaba segura de qué hacer. Reportarlo a la policía se sentía casi ridículo. ¿Qué iba a decir? ¿Que alguien le había robado la parte inferior de un traje de baño y había dejado su ropa interior? Sonaba más como una broma retorcida que como un crimen real. Su optimismo natural la impulsó a descartar el incidente, convenciéndose a sí misma de que era un evento aislado, que nada peor sucedería. Y así, a pesar de la profunda incomodidad que crecía dentro de ella, Shauna no tomó más medidas para asegurar su hogar. No cambió las cerraduras, no instaló un sistema de seguridad. Simplemente continuó con su vida, obligándose a creer que no era más que una intrusión extraña y única. En la mañana del 29 de septiembre de 2012, poco después de las 3 de la mañana, las cámaras de vigilancia del casino captaron imágenes de Shauna Taafi, de 46 años, terminando su turno. Lucía agotada pero contenta cuando salió del estacionamiento del casino y se subió a su auto, comenzando el viaje de 30 minutos a su apartamento en las afueras de Summerlin. Había hecho esta rutina cientos de veces antes. En el momento en que estacionó su auto en el garaje y salió, un depredador estaba esperando. Shauna apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de ser emboscada en la escalera que conducía a su apartamento. El ataque fue salvaje, implacable y completamente despiadado. Sus gritos fueron apagados en la oscuridad de la noche mientras luchaba con cada pizca de fuerza que tenía. Pero no fue suficiente. Su atacante se aseguró de que no hubiera testigos, ni oportunidad de supervivencia. Solo después de que su muerte fue confirmada, el atacante finalmente desapareció en las sombras. Durante 6 horas angustiantes, su cuerpo permaneció allí, sin ser molestado, sin ser visto, mientras el mundo seguía adelante, ajeno al horror que acababa de ocurrir. No fue hasta las 9 de la mañana que finalmente fue descubierta, y en las circunstancias más trágicas. Esa mañana, George Tiafai había terminado una agotadora guardia de 24 horas en la estación de bomberos y fue a recoger a su hija de 8 años, Madison, a la casa de su madre. Había sido un día normal, como cualquier otro fin de semana. Pero mientras conducían de regreso, Madison recordó de repente que había olvidado algo importante en el apartamento de su madre. Le pidió a su padre que pasaran para poder recuperarlo. Cuando George se acercó a la casa adosada, algo inmediatamente se sintió mal. La puerta del garaje estaba ligeramente entreabierta. No estaba cerrada con llave. Una sensación de inquietud se apoderó de él. Entró, solo para encontrarse con una escena de horror inimaginable. El cuerpo sin vida de Shauna yacía tendido en el suelo de la sala. Su rostro era una masa ensangrentada de moretones. La brutalidad era abrumadora. La sangre se acumulaba a su alrededor, empapando la alfombra, tiñendo todo a su paso. Madison soltó un grito desgarrador mientras George inmediatamente la llevó afuera, protegiéndola de la espantosa visión. Sus manos temblaban mientras marcaba el 911, su voz quebrada por la conmoción y la devastación al reportar el horripilante descubrimiento. Le contó a la operadora todo lo que sabía. Que no había visto a su esposa en casi 2 días y que habían estado viviendo separados durante meses. Cuando llegaron los paramédicos, confirmaron lo que George ya sabía. Shauna estaba muerta. No había nada que pudieran hacer. La policía inicialmente sospechó de una herida de bala en la cabeza debido a la gran cantidad de sangre, pero un examen más detallado reveló una realidad mucho más brutal. Shauna
había sido golpeada hasta la muerte. 17 golpes en la cabeza, cada uno aplastante, implacable. Los dedos de su mano derecha estaban rotos, evidencia de que había intentado desesperadamente protegerse, de luchar. Había sido una muerte lenta y agonizante. Mientras los investigadores comenzaban a reconstruir la línea de tiempo, hablaron con los vecinos, uno de los cuales reportó haber escuchado ruidos extraños alrededor de las 3:30 de la mañana provenientes del apartamento de Shauna. Pero en ese momento lo había descartado, asumiendo que no era más que la actividad habitual de la noche. Nunca imaginó que era el sonido de una mujer luchando por su vida. El asesinato envió ondas de choque a través de la comunidad de Summerlin. Los colegas de Shauna quedaron horrorizados. Naturalmente, el primer sospechoso fue George. Como esposo separado de Shauna, tenía tanto un motivo claro como una oportunidad potencial. Un divorcio complicado, resentimientos no resueltos, todo parecía encajar. Pero a medida que los investigadores profundizaban, rápidamente se dieron cuenta de que George tenía una coartada irrefutable. Había estado en la estación de bomberos durante una guardia completa de 24 horas, rodeado de múltiples colegas que podían dar fe de su paradero. Los investigadores descartaron oficialmente a George como sospechoso. Su coartada era sólida y estaba respaldada por múltiples testigos. Los amigos cercanos y la familia de Shauna revelaron un detalle perturbador. Alguien había allanado su apartamento solo semanas antes de su asesinato. Extrañamente, no se robó nada de valor significativo. Los únicos artículos que faltaban eran su anillo de boda y la parte inferior de su traje de baño. Esta revelación cambió la investigación hacia una teoría diferente. ¿Fue su asesinato obra de un acosador? Quizás alguien que se había obsesionado con ella, observándola desde las sombras, esperando el momento adecuado para atacar. ¿Podría uno de sus admiradores haber desarrollado una fijación malsana, transformando el rechazo en rabia? ¿Podría un pretendiente perturbado, desdeñado y humillado haber decidido tomar venganza de la manera más violenta posible? La idea era escalofriante, pero plausible. Los investigadores sabían que debían considerar todos los ángulos, y las piezas del rompecabezas se estaban uniendo lentamente. La investigación sobre la trágica muerte de Shauna Tiafai cobró impulso a un ritmo asombroso. Solo 48 horas después, la policía recibió una llamada telefónica. La persona que llamaba era un hombre llamado William Penx, más conocido como Big Will, un residente de larga data de Las Vegas, con reputación de conocer los entresijos del bajo mundo de la ciudad. Trabajaba como maestro de mantenimiento para un complejo de apartamentos, pero más notablemente, era conocido por su compromiso de ayudar a los exconvictos a reintegrarse en la sociedad. Sin embargo, nada podría haberlo preparado para la horripilante confesión que estaba a punto de escuchar de un supuesto amigo. Según Big Will, un hombre que conocía se había presentado en su casa, rebosante de excitación. El hombre estaba prácticamente eufórico, ansioso por compartir lo que consideraba una noticia increíble. Mientras Big Will escuchaba, un frío terror se asentó en su estómago. El visitante, su supuesto amigo, se jactó de que la noche anterior había enviado a una mujer al otro mundo. Habló del acto como si fuera una victoria triunfal, como si hubiera cumplido una gran misión. Con una sonrisa retorcida, declaró que ahora era libre, que se iría de la ciudad y comenzaría una vida nueva y lujosa. Horrorizado, Big Will le exigió que le dijera exactamente qué había hecho el hombre. La respuesta fue escalofriante. El asesino describió cómo había golpeado a la mujer hasta la muerte con un martillo, golpeándola repetidamente hasta que la herramienta misma se partió por la mitad. Big Will había pasado años ayudando a exconvictos a cambiar sus vidas, guiándolos hacia la redención. Pero esto estaba más allá de la redención. Este era un nivel de maldad que no podía ignorar. Cuando más tarde vio el reportaje noticioso sobre una mujer brutalmente asesinada en su propia casa, supo sin lugar a dudas que su supuesto amigo era el responsable. El peso de ese conocimiento lo presionó hasta que ya no pudo permanecer en silencio. Tomó el teléfono y llamó a la policía. Al principio, los detectives se mostraron escépticos.
La historia parecía casi demasiado extravagante, demasiado grotesca para ser cierta. Pero sabían que no tenían más opción que seguir la pista. Big Will les proporcionó un nombre: Neil Stevens, un vagabundo que vivía en las afueras de la ciudad, lejos de las deslumbrantes luces del Strip, en una tienda de campaña improvisada al pie de las colinas. Stevens tenía antecedentes penales, pero nada que indicara violencia. Había pasado años entrando y saliendo de la cárcel por delitos menores, posesión de sustancias prohibidas, robo y altercados menores. Sin embargo, ahora se le acusaba de un asesinato brutal y calculado. Al no conocerse ninguna conexión entre Stevens y Shauna, a los detectives les costaba trabajo encontrar un motivo. ¿Por qué un criminal se fijaría repentinamente en una respetada trabajadora de casino? ¿Qué unía sus caminos? A primera vista, no tenía sentido. Pero una cosa estaba clara. Necesitaban encontrar a Stevens y buscar pruebas. Como Big Will no sabía exactamente dónde se hospedaba Stevens, llevó a la policía a una tienda de abarrotes donde el vagabundo solía merodear. Como quiso el destino, los detectives no tuvieron que esperar mucho. Por pura coincidencia, avistaron a Stevens justo afuera de la tienda. En el momento en que lo vieron, actuaron. Stevens fue arrestado en el acto por posesión de sustancias ilegales, pero cuando los agentes lo pusieron bajo custodia, su reacción fue inmediata y volátil. Estalló en ira, gritando que tenían al hombre equivocado. Negó todo, y sus protestas se volvieron más desesperadas por segundos. Sin embargo, a pesar de sus frenéticas negaciones, algo sobre él inquietó a los detectives. Su comportamiento errático, la mirada salvaje en sus ojos, todo apuntaba a algo oscuro al acecho bajo la superficie. Aún así, una pregunta ardiente permanecía. ¿Por qué un hombre sin historial de crímenes violentos cometería repentinamente un acto tan salvaje? Para obtener respuestas, los investigadores sabían que necesitaban más que solo una corazonada. Necesitaban pruebas contundentes. Y así, mientras Stevens estaba en una celda de retención, los agentes iniciaron una exhaustiva búsqueda de su vivienda temporal. Introdujeron un helicóptero y un extenso equipo de búsqueda para rastrear cada una de las escabrosas colinas y las extensas estribaciones del desierto rocoso, aproximadamente a 7 millas del reluciente paisaje urbano de Las Vegas. Fue un esfuerzo agotador, pero la minuciosa búsqueda pronto dio frutos. Oculto entre el terreno accidentado, los detectives dieron con una vieja y maltratada tienda de campaña, su tela gastada y llena de parches, un refugio improvisado que pertenecía a nada menos que a Neil Stevens. Este lúgubre descubrimiento pondría en marcha las ruedas de la justicia. Cerca, bajo un arbusto espeso, los investigadores desenterraron una pieza de evidencia escalofriante: pantalones fuertemente manchados de sangre. El análisis forense confirmó más tarde que la sangre pertenecía a nada menos que a Shauna Tiafai. La lúgubre realización sacudió al equipo de investigación. Dentro de la tienda, en medio del hedor del abandono y las pertenencias descartadas, los agentes también descubrieron una pista significativa: una etiqueta de precio arrugada con un código de barras. La etiqueta se remontaba a un martillo comprado justo un día antes del crimen en un supermercado local, vinculando a Stevens aún más con el brutal asesinato. De vuelta en la jefatura de policía, los detectives confrontaron a Neil Stevens con la evidencia condenatoria. En lugar de una negativa rotunda, la actitud del sospechoso cambió. Empleando una vieja técnica de interrogatorio, los detectives jugaron un juego psicológico, diciéndole a Stevens que alguien lo había incriminado por el crimen. Era una apuesta calculada, y funcionó. El vagabundo, inicialmente cauteloso, de repente bajó la guardia. En lugar de luchar contra la acusación, dejó atónitos a los detectives confesando de plano. Admitió que él, de hecho, había sido quien atacó a Shauna Tiafai. Detalló sus horribles acciones con una despreocupación inquietante, sus palabras pintando un cuadro del violento ataque. Sin embargo, una pregunta crucial aún se cernía sobre el caso. ¿Por qué? Los detectives sintieron que Stevens se estaba guardando algo. La respuesta a este misterio llegó cuando los agentes realizaron un examen exhaustivo del teléfono móvil de Stevens. En su lista de contactos
Entre nombres desconocidos, había uno que destacaba: George. Los investigadores sintieron una inquietante sensación de déjà vu. George. ¿Podría ser realmente el mismo George? El único George en el que se habían centrado desde el principio, el esposo separado de la víctima. Sus sospechas se solidificaron cuando cotejaron los registros de llamadas. El número de George había aparecido repetidamente en el historial de llamadas reciente de Stevens. Una inmersión más profunda en los registros telefónicos reveló una verdad aún más impactante. George y Stevens se habían contactado mutuamente 87 veces en el mes previo al asesinato de Shauna. Esto no era una coincidencia. Su asociación se remontaba varios años atrás. George había encontrado en Stevens el peón perfecto. Usaba al hombre sin hogar para trabajos ocasionales en la casa, no por generosidad, sino como un movimiento calculado para enfurecer a Shauna. Incluso después de que Stevens perdió su hogar y cayó en la indigencia, George mantuvo el contacto con él. Había jugado un juego largo, manipulando lentamente a Stevens para convertirlo en su arma. La relación entre los dos hombres era profundamente perturbadora. Los detectives sospechaban que Stevens sufría de inestabilidad mental, lo cual George había explotado en su beneficio. El vagabundo se había encariñado profundamente con George, idolatrándolo, tratándolo como un salvador y su confidente más cercano. Stevens haría cualquier cosa por George, y George lo sabía. Había moldeado expertamente al vagabundo en un participante dispuesto en su esquema mortal. Pero el clavo final en el ataúd de George llegó cuando los detectives revisaron el código de barras del martillo y lo rastrearon hasta una tienda minorista importante cercana. Decididos a encontrar una prueba innegable, se embarcaron en una tarea minuciosa: escudriñar cientos de horas de filmaciones de seguridad. Lo que encontraron no dejó lugar a dudas. Allí, en filmaciones de vigilancia de una claridad cristalina, se podía ver a George Tiafai y Neil Stevens juntos, comprando casualmente. Las imágenes los captaron seleccionando un martillo, una pasamontañas y ropa negra. Mientras tanto, de vuelta en la sala de interrogatorios, Stevens continuaba revelando sus secretos. Mientras hablaba, el verdadero horror de su plan se desarrollaba. George le había prometido $600 por adelantado para matar a Shauna, y le aseguró que habría más, varios miles de dólares una vez que cobrara el pago del seguro de vida. El asesinato había sido meticulosamente planificado. George había trazado cada paso. Habían debatido múltiples formas de ejecutar el crimen, pero al final se decidieron por una invasión de hogar escenificada. Fue entonces cuando los investigadores se dieron cuenta. El allanamiento que había ocurrido 3 semanas antes del asesinato no había sido para nada aleatorio. Había sido una prueba, un ensayo. A Stevens se le había instruido que entrara en la casa de Shauna para familiarizarse con la distribución, asegurándose de no cometer errores cuando llegara el momento del ataque real. George incluso le había dado a su cómplice permiso para robar algo, el anillo de bodas de su esposa, como una pequeña bonificación, algo que podría empeñar por dinero extra. Luego, después de horas de agotador interrogatorio, Neil Stevens finalmente accedió a mostrarle a la policía dónde había enterrado el arma homicida. El martillo, ahora roto en 2 piezas irregulares, que había usado para golpear hasta la muerte a Shauna Tiafai en uno de los crímenes más horribles que la ciudad había visto en años. Mientras guiaba a la policía hasta el lugar desolado donde había desechado el martillo, Stevens relató, con escalofriante detalle, los momentos previos a la muerte de Shauna. Con su confesión y el arma homicida recuperada, la policía tenía suficiente para acusar a George Tiafai como cómplice. Pero en lugar de actuar rápidamente para arrestar al bombero, los investigadores hicieron un movimiento inusual. Se comunicaron primero con su madre y hermana, informándoles que George estaba ahora implicado en el asesinato de Shauna. Era el 9º día desde la trágica muerte de Shauna, cuando la familia de George recibió la devastadora noticia. Dominadas por la conmoción, su madre y hermana hicieron exactamente lo que los detectives habían anticipado. Llamaron inmediatamente a George. La conversación fue breve, pero impactante.
mientras los agentes, que habían estado manteniendo a George bajo vigilancia y monitoreando sus llamadas, escuchaban, oyeron la temblorosa voz de su hermana diciéndole que ahora se le consideraba culpable del asesinato de su esposa. El efecto fue instantáneo. A los segundos de colgar, George Tiafai salió disparado de su casa, saltó a su camioneta y salió rápidamente de la entrada a una velocidad temeraria. Su conducción frenética y errática lo llevó a zigzaguear en el tráfico, con su camioneta virando peligrosamente mientras aceleraba por Summerland Parkway. Empujó el acelerador más allá de las 85 millas por hora. Sus pensamientos corrían más rápido que su vehículo. Luego, en lo que la policía cree que fue un intento de suicidio desesperado, no hizo ningún esfuerzo por reducir la velocidad, ningún intento de virar o frenar. En cambio, se estrelló directamente contra una barrera de concreto a toda velocidad. Por algún cruel giro del destino, sobrevivió. Los servicios de emergencia llegaron a la escena esperando encontrar una fatalidad. Sin embargo, a pesar del impacto devastador, George había vivido milagrosamente, gracias al cinturón de seguridad que se había abrochado instintivamente. Fue trasladado de urgencia a un hospital local, donde los detectives no perdieron el tiempo. Mientras yacía en su cama de hospital, malherido pero consciente, los agentes se acercaron y lo arrestaron formalmente. Cuando se le informó de los cargos, que se le acusaba de orquestar el asesinato de Shauna, George simplemente miró desde su cama de hospital, con los ojos vacíos, y murmuró, «De acuerdo». Mientras tanto, en la estación de policía, Neil Stevens fue acusado formalmente también. La rápida resolución del caso envió olas de alivio a través de la afligida familia de Shauna. La justicia, al parecer, finalmente sería servida. Pero si George hubiera tenido éxito en su intento de suicidio, habría evadido por completo la retribución, un pensamiento que atormentaba a los seres queridos de Shauna. Al final, el destino había intervenido, asegurando que él enfrentaría todo el peso de la ley. Más de 3 meses después, Neil Stevens se declaró culpable del asesinato de Shauna. La fiscalía, a cambio de su cooperación, acordó no buscar la pena de muerte, pero había una condición. Tenía que testificar contra George. Esto planteó un desafío, ya que Stevens permanecía profundamente apegado a su supuesto amigo, reacio a traicionar al hombre que una vez había idolatrado. Sin embargo, Stevens era muy impresionable y fácilmente influenciable, y el equipo legal eventualmente lo convenció de cooperar como testigo de la fiscalía. A pesar de las negaciones enfáticas de George sobre cualquier participación en el crimen, el caso procedió a juicio en agosto de 2015. Sin embargo, la defensa llegó preparada. El abogado de George no perdió el tiempo en atacar la credibilidad de Stevens, retratándolo como un testigo poco fiable. La defensa describió su testimonio como una elaborada fabricación, un intento desesperado de un reincidente de culpar a un hombre inocente. Bajo el contrainterrogatorio, Stevens vaciló. Admitió sufrir alucinaciones visuales y escuchar voces en su cabeza. Reconoció su historial de abuso de sustancias y su dependencia del alcohol. La defensa se aprovechó de esto, pintándolo como un hombre desconectado de la realidad, alguien que apenas podía diferenciar entre hecho y fantasía. Su credibilidad se desmoronó con cada momento que pasaba. La tarea principal de la fiscalía era convencer al jurado de que el aparentemente perfecto George Tiafai era capaz de un crimen brutal, y la fiscalía tenía mucha más evidencia que solo las palabras de un testigo cuestionable. El juicio duró una semana completa, durante la cual el jurado escuchó el testimonio de casi 40 testigos y examinó más de 400 piezas de evidencia física. Después de una deliberación extensa, los 12 miembros del jurado se retiraron a puerta cerrada para determinar el destino de George Tiafai. Durante 3 días angustiosos, la tensión en el tribunal era palpable. El peso del caso agobiaba a ambas familias, cada una aferrándose a su propia versión de la verdad. Finalmente, se leyó el veredicto. George Tiafai, culpable de todos los cargos, conspiración para cometer asesinato y asesinato en primer grado. La sentencia fue inequívoca y final: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.
Neil Stevens, el hombre que había llevado a cabo físicamente el plan de George, también había enfrentado el peso del sistema de justicia. Aunque su papel era diferente, su castigo fue igualmente severo: cadena perpetua con un mínimo de 42 años tras las rejas.